Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Les saluda por acá el pastor Reinier. Tenía tiempo que no salía en estos medios, más hay una palabra que Dios traía en mi vida y me inquietaba en este tiempo de descanso, un tiempo que Dios me ha permitido estar en comunión con Él. Y yo quiero compartir con cada uno de ustedes, queridos. Yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 21. Y es una palabra que marca un antes y un después en la vida de un hombre que fue uno de los grandes patriarcas, que fue Abraham. Dice el capítulo 14, versículo 21, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Mire lo que dice el 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mis manos a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Es una promesa, querido. Es una promesa que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y sabe, la confianza de Abraham estaba puesta en Dios. Y a veces como cristianos, a veces como hombres, como mujeres de Dios, la fe nos falta. Y queremos colocar la mirada, queremos colocar nuestra fe en los hombres. Queremos colocar la mirada y tu promoción en los hombres, que estos son los que van a promoverte mañana. Pero dice el 22, he alzado mis manos a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Será que el Dios que creó el cielo y la tierra no sabe de qué nosotros tenemos necesidad como sus hijos? Dice en su palabra que no he visto a un justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Querido, cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios, Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, Él es único para proveerte en el momento de dificultad, en el momento que tú menos pienses, querido. Ahí, en el momento de más dificultad, ahí Él está para darte una palabra. Querido, yo quiero darte un testimonio. El 28 de febrero, yo me realicé una cirugía. Por cuestiones de servicio tuve que volver rápidamente al trabajo. Duré 2 semanas descansando en casa. No hice el postoperatorio. No guardé mi reposo. Y volví nuevamente al trabajo, a trabajar. Y esto me ocasionó una lesión en la herida. La herida no cicatrizó como tenía que cicatrizar. Por los esfuerzos, por el caminar. Y me sentía más incómodo, me sentía fuerte, querido. Después de 4 meses, decidí nuevamente ir al médico. Y a él examinarme. Él me dice: no, Reinier, está feo. Hay que operar nuevamente. Mire, es algo que yo podía tomar una decisión, si me operaba o no. Pero de Jehová es todo, querido. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, de una forma sobrenatural, Dios usa y hace como Él quiere. Cuando yo fui a hablar, yo quería operarme en el mismo lugar. Ya conocía cómo era la instalación. Y no había espacio en aquella clínica.
Me mandaron a otra clínica. Y cuando voy a aquel hospital, a aquella clínica, era todo diferente. Una atención muy buena. Gracias a Dios. Algo maravilloso de Dios. Querido, fue operación más rápida. Ahora tengo una recuperación más fuerte. Porque él tuvo que remover, tuvo que quitar una carne que había salido encima de la cicatriz. Pero fue más rápido. Pero todo donde yo quiero llevarte, querido, es que Dios tiene un propósito en todas las cosas. En la tarde, cuando me llevan a la habitación, el día viernes, en la tarde voy a la habitación y está un compañero de cuarto. Lo más fuerte, querido, es que tú escuches una noticia a alguien de un doctor, que las personas lo tomen de una forma tan tranquila, tan así, tan wow. Yo miré a mi esposa, yo estaba cenando y eso me impactó. Cuando yo escuché a la doctora decirle, vamos a cortarte la pierna, vamos a amputar de aquí. Y el Señor dice, ok, no, desde aquí. Lo agarraron de una forma tan. Y yo, Dios mío, es algo fuerte. Hay niveles, querido. Y cuando la doctora se fue, yo me quedé viendo a mi esposa. Se me quitó el hambre. Y yo le digo, Cleumar, señor Cleumar, ¿usted me permite, si es, hacer una oración por usted, por su familia? ¿Sabe? A veces nosotros tenemos que pedir permiso. Hay personas que a veces no quieren una oración. Y él me dice, claro, con gusto. Le digo a mi esposa, yo estaba en mi cama y extendí mi brazo y le aguanté la mano a él, a la otra cama. Y le dije a mi esposa, úngete las manos y vamos a orar. Y oramos por él, por su esposa. Querido, fue algo maravilloso. Dios trayendo una paz, una tranquilidad a aquel lugar. Él se quejaba, mas yo sé que Dios estaba haciendo algo maravilloso en aquella noche, en aquella tarde, ya oscureciendo. Y querido, entendimos que Dios nos había llevado a aquel lugar. Aquella familia tenía miedo de que si lo fueran a operar, el quitarle la pierna, podía morir de un infarto. Mas Dios iba a tomar el control, querido, de la situación. Y Dios nos había traído de una tierra lejana. Por eso en nuestro lema y nuestro llamado es el llamado de Dios. Y entendemos que tenemos un llamado de parte de Dios. Dice que de tierra lejana te llamé. Isaías 41, 9. Y de tierra muy lejana Dios nos trajo a darle un aliento, una palabra de aliento a esta familia. Y estábamos encontrándonos con el propósito al cual Dios nos había encomendado. Ellos estaban haciendo planes ya para comprar la prótesis para el Señor, dándole ánimo. Y yo entendí que yo tenía que hacerme aquel proceso, aquel procedimiento, aquella cirugía, porque yo necesitaba estar en aquel lugar, en aquella hora, para dar una palabra a aquel hombre, a aquella familia. Pero lo tremendo de esto, querido, es que Dios va a hacer un milagro sobrenatural aún más en esta familia. Porque Dios, cuando honra y cuando Dios bendice y cuando nosotros le creemos a Dios, Él lo hace posible. Hay una de sus hijas que no puede dar hijo y Dios
abrió esa matriz y Dios va a concebir y ella va a dar a luz un hijo o una hija. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo, estamos orando, querido. Porque eso lo hizo sentir el Padre en aquel lugar. A eso Dios nos ha llamado. Cuando Abraham le dice al rey de Sodoma, mira, toma todos los bienes que quiera. Dice que ni un hilo iba a tocar, iba a tomar, ni una correa del calzado. ¿Sabe por qué? Para que mañana no digas, yo enriquecí a Abraham. Hay muchas personas que no están viviendo por la fe, que no están viviendo por lo que Dios le está mostrando, querido. Y el día anterior, cuando el hijo me llevaba al hospital, había una adoración. Y esa adoración es compuesta de un versículo, que todas las cosas cooperan para bien. Aquellos con el propósito de Dios son llamados. Para los que Dios ha llamado, para los que le aman a Dios. Y como de algo difícil, como de un proceso podemos sacar algo bueno. Dios estaba llevando a estos extranjeros a traer una palabra de aliento, de esperanza. Querido, a veces como ser humano queremos que el hombre nos bendiga, que el hombre sea el que nos promueva. Y el único que quiere promoverte es Dios. A ese Dios al que tú buscas íntimamente. A ese Dios que puede transformar las tempestades en algo calma. Ese que puede traer libertad y tranquilidad a tu alma. Así que yo quiero en esta hora, querido, decirte que aún existe ese Dios maravilloso, ese Dios que hace milagro, ese Dios que abre los mares, ese Dios que en medio de la dificultad Él se glorifica. ¿Sabe por qué? Porque había algo dentro de mí que podía haberme dicho: Él no va a creer de repente que Dios lo va a sanar o que Dios lo va a sacar en victoria de esa cirugía. Cuando tú eres hijo de Dios y estás aquí operándote. Y yo le dije, mira, el apóstol Pablo fue un hombre que Dios lo usó tremendamente. Pero Dios permitió que un aguijón estuviera en su cuerpo. Para cuando él se llegara a enaltecer, cuando el hombre quisiera sobresalir más, quisiera llegar a la arrogancia, ese aguijón lo pullaba y le recordaba: recuerda que tú eras el que perseguía al maestro, recuerda que tú eras el que estaba persiguiendo a la iglesia, recuerda que tú eras el que matabas. Así que no te veas indiferente, no te veas menos que nadie. Prepárate y busca de Dios, porque en este tiempo Dios está levantando una nueva generación, querido, apasionada por las cosas de Dios, que toman las adversidades para impulsarse a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te va a catapultar. Porque sabe, hay millones de personas que están allá afuera esperando una palabra, un abrazo, algo bonito. El evangelio no se trata, querido, de que tú tengas títulos, de que tú te creas que tienes el poder. El evangelio se trata de sentir eso que el maestro hizo, de mostrar ese amor al morir por ti y por mí, para darnos sanidad, para darnos libertad. Por eso no me voy a cansar de predicar y de decirte, querido, que Cristo te ama.
que Él te ama y Él quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, en la vida de tu familia. Me disculpa, pero yo siento a Dios aquí, querido. Y yo le dije, Señor, yo tengo 4 días que me hice esa cirugía, pero tú me estás fortaleciendo en lo espiritual, porque hay algo que mudó dentro de mí, que tal vez yo estaba pensando que era un hombre que podía darme un estatus mayor, ¿sabe? Y eso me entristecía, porque Dios me llevaba y me decía, hay pastores, querido, que me han dicho, tú no sabes ya con quién andar. Un día estabas en una iglesia, otro día estaba compartiendo. Dios me ha permitido tener alianza, amistades con iglesias. Pero sabe una cosa, la iglesia no te va a hacer que tú te levantes. El que te va a levantar a ti es Dios. Dios es el que va a levantar tu cabeza. Así como Dios ha usado a grandes hombres, a Gigi Ávila, a grandes hombres, Cas Luna, Guillermo Mardonado, Juan Carlos Harriga, grandes hombres de Dios que están predicando. Así Dios quiere levantarte a ti, querido. Y a veces nosotros somos los que le colocamos límite. Porque qué fácil es que a ti te entreguen una iglesia con unos 100, 200, 300, hasta 1000 miembros. Pero ¿sabe qué es difícil? Tú comenzar de cero. Tú comenzar con una célula y que esa célula se multiplique. Y no vengas a hacer 2 ni 3 y mañana van 10 y después van 20 y después van 50. ¿Sabe por qué? Porque ahí tú conoces que Dios está contigo. Y Dios conoce tu caminar. ¿Acaso Dios no conocía el corazón de David? ¿Acaso Dios no conocía el corazón de ese pastor? Un verdadero pastor. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Siempre está buscando una estrategia para que las ovejas no se descarríen, para que las ovejas no busquen un pasto seco. Siempre está dándole un pasto bueno. Siempre está llamándole. Y Él sabe cuando la oveja no escucha. Cuando si una ovejita ya comenzó a meterse los bichos. Y Él tiene que dedicarle tiempo a aquella oveja. Entonces, déjame decirte, querido, que en este tiempo no es la placa, no es el nombre, no es el título. Es la intimidad con Dios. No porque yo soy hijo de tal. No porque mis pastores son tal. Ahí la gente te quiere comenzar a buscar, a seguir por Facebook, a seguir por YouTube, por Instagram, por todos lados. Pero tu intimidad con Dios, ¿cómo está? Si Dios quiere usarte a ti para hacer milagros y salir del anonimato, yo le digo, Señor, si yo voy a tener siempre los mismos seguidores, pero tú me sigues usando, déjame en el anonimato. Pero sálvame a mí, sálvame a mi familia, ayúdame y que tú hagas milagros sobrenaturales. Porque ahorita la gente lo que quiere es fama. Si tú permites que ese aguijón esté en mí, así como estuvo en el apóstol Pablo, nunca dejes que la fama llegue a mi vida. Siempre quiero ser humilde. Quiero llegar a las personas más necesitadas de Dios. Que cuando yo las abrace, ellas sientan el amor de Dios. Que cuando yo hable con ellas sientan el amor de Dios. A eso fuimos llamados. Para abrazar, para amar, para instruir,
para levantar caídos. Así que, querido, hay una palabra que viene de parte de Dios. Hay personas que van a decir, no, ellos tienen eso porque yo les di. Esto se estaba tratando acerca de eso. Hay pastores que van a decir, eso tienen la cantidad de miembros porque yo les di la cobertura. Esos están allá en el nivel que están porque yo les doy esto. El de allá arriba, el que todo lo ve, el que creó el cielo y la tierra, querido. A ese es el que nosotros le vamos a levantar las manos y vamos a decir, Señor, a ti alzo mis manos. En ti me encomiendo, Señor. Tú vas a hacer y vas a obrar. Yo quiero que tú compartas esta palabra. Porque tal vez hay personas que se sienten menos que otros. Hay personas que lo humillaron. Hay personas que los descalificaron. Pero sabe una cosa. Esta es una carrera. No una carrera plana. Esta es una carrera de obstáculos. Y una carrera de obstáculos, querido, es del que tenga más resistencia. No se trata de la velocidad con que tú vayas, sino como tú tienes el impulso para saltar las adversidades. Así que levanta tus manos a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y dile, Señor, aquí estoy yo. Un simple mortal, un simple ser humano. No soy nada sin ti. Sin Dios, nada somos. No permitas que el enemigo te ciegue. No dejes que el enemigo te ciegue, querido. ¿Sabe? En este tiempo mucha gente se ha levantado y ha querido ser como era el profeta Samuel en aquel tiempo. Tiene que verte con los cabellos blancos para creer que tú eres pastor. David, ni sus hermanos ni su familia daban nada por él. José, ninguno de sus hermanos creyó en los sueños de él. Mas hay alguien que te llamó antes de que tú nacieres, de que tú naciste, de que yo fuera creado. Ya él nos había elegido. Ya él nos había marcado. Así que prepárate. Prepárate porque algo grande viene en tu dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Vamos a orar, querido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Mi Dios amado, en ti coloco todas mis ansiedades, mis preocupaciones, todo lo que me quiera apartar de ti, hoy lo coloco en tus manos. Mis proyectos, mis planes, Señor, hoy están en tus manos. Yo no me muevo si no es tu voluntad. Eres tú, Señor, el que abres todas las puertas. Eres tú el que cierra. Señor, a ti levanto mis manos. Y hoy clamamos por todos los hermanos, amigos. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra profética haga un antes y un después en la vida de aquel hombre, de aquella mujer que va a comenzar a ver y que va a comenzar a experimentar lo sobrenatural que viene de parte tuya, Señor. Entra con providencia, entra con unción, entra con milagro, entra con sanidad en cada corazón. Limpia, sana, quiebra lo que tenga que quebrar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haz un milagro en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, déjame decirte una cosa. El Dios
que ese milagro está tocando tu puerta. Dios te bendiga. Comparte esta palabra. Tal vez hay una persona que necesita escuchar una palabra de aliento, de confort. Así que Dios le bendiga. Les amo. Bendiciones. Shalom.